Centro de Entrenamiento para la Vida Cristiana. Acompáñame por favor a los pasajes que el día de hoy el Señor va a usar para hablar a nuestra vida. Se encuentra en Romanos capítulo 8, verso 15. Ahí lo va a encontrar esta palabra que acabo de mencionar. Y de ahí vamos a pasar a Lucas 15, 21 al 23. Romanos 8, verso 15. Ahora lo tenemos en la pantalla y mientras usted busca el texto, le damos la bienvenida a Centro de Entrenamiento para la Vida Cristiana, donde la palabra de Dios nos lee a nosotros más que lo que nosotros la leemos a ella. Y hoy hará una lectura maravillosa de nuestra vida, su palabra. Dice el verso 15 del capítulo 8 de Romanos: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Ahora Lucas capítulo 15, verso 21 al 23 dice de la siguiente manera: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Hasta ahí. Vamos a orar y pedirle al Señor que Él hoy hable a nuestra vida de una forma muy especial. Padre, te damos gracias el día de hoy. Gracias, Señor, porque envías tu palabra, Señor, siempre con el propósito de llegar a las áreas de nuestro ser interior en mayor necesidad. La recibimos con esa seguridad, Señor, que seremos alimentados por la única verdad perfecta y absoluta que es tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, declarando siempre que así como la hierba se seca y la flor se cae, tu palabra permanece para siempre, Señor. Amén, amén. Es un pasaje que tiene que ver con una tremenda realidad a la que hemos sido llamados. Dice la Escritura que hemos recibido el espíritu de adopción. Es la idea romana, acuérdese que es carta a los romanos. Los romanos valoraban mucho a las personas adoptadas, a veces más que a los hijos naturales. Usted se preguntará ¿por qué? Porque especialmente cuando los hijos no eran buenos hijos. Cuando los hijos no eran buenos hijos y en la familia había adopción, que era muy común en ese tiempo, los hijos adoptados tenían un valor muy especial, porque el hijo adoptado era elegido, no era el resultado de una relación, era elegido por los padres que iban a adoptarlo. Así que el adoptado gozaba de cierto privilegio, de cierta reputación. En la cultura romana era así, por eso Pablo está haciendo ese énfasis acerca de cómo hemos sido adoptados en Cristo, para que podamos sobredimensionar la idea paternal, natural, humana que tenemos, y ahora en una dimensión espiritual que recibimos la paternidad de Dios. Hoy es un día que tiene que ver mucho con la honra hacia el Padre, y quiero profundizar en la idea del origen, el origen de la palabra Padre. El origen de la palabra Padre no está muy claro, muy definido, porque no es un asunto de escritura, es un asunto más de fonética. Es decir, que los estudiosos estuvieron investigando dónde y cómo surgió la palabra Padre, y buscaron en los registros históricos, en las diferentes culturas, y no encuentran realmente cómo surge esta idea de padre, pero concluyen en que tiene que ver más con un asunto de fonética que con escritura, porque los bebés se les facilita mucho las
las primeras sílabas de pa o ma. Se les facilita mucho y de ahí tomaron la idea de la palabra papá, porque es más un asunto de fonética y facilidad que se le da a los bebés, a los niños, que a la gente adulta. Entonces, la idea de la paternidad no viene realmente de las personas adultas, de la gente sabia y preparada, sino viene de una expresión de bebés. Es importante entender esto porque el concepto de paternidad lo entendemos ahora nosotros y lo dimensionamos más allá de lo natural a través de cómo el Señor nos ha hecho hijos de Él, cómo ahora a través del Señor Jesucristo podemos ser sus hijos y como hijos de Él ahora tener acceso a todos los beneficios de la paternidad que Él nos ha dado. Pero es importante entender esto porque después ya viene la escritura y en la escritura ya empieza a darse esta palabra de papá, a establecerse de una manera más clara y objetiva. Y usted debe saber, por ejemplo, que el alfabeto que usamos nosotros, la palabra alfabeto, no es una palabra en español. Es una palabra griega que une dos letras, que es la palabra alfa y la palabra beta. Las dos primeras letras del alfabeto griego es alfa y es beta. Entonces, por eso surge el alfabeto. Tanto en griego como en hebreo, como en español, como en inglés. ¿Cuántos se acuerdan sus clases de inglés en la secundaria? Todavía le tocó que le dieran clases de inglés en la secundaria. Ahora, ¿qué dan en la secundaria? Ya no sé. Creo que dan, no sé, náhuatl. Ahora las nuevas reformas educacionales quitaron, hermanos. Echaron a perder todo el avance que teníamos. Pero, ¿cuántos se acuerdan sus clases de inglés en la secundaria? A, B, C, D, E, F, G. No. Estoy acordándome cuando iba a la secundaria. Pero en inglés es igual, es A y B, son las primeras letras del alfabeto. Ahora, ¿por qué es importante esto? Escúcheme, porque la palabra alfa y beta, y luego en hebreo es alf y bet, cuando se unen esas dos letras, surge la palabra Abba, el alf y el bet, unidas esas letras, hacen la palabra para padre. Pero ya conjugadas las dos letras, surge la palabra Aben, que es piedra o roca. Eso quiere decir la palabra Aben, piedra o roca. Y cuando el Señor Jesús decía, mi Padre y yo uno somos, a lo que se refería es en ese sentido hebreo, en el que la relación del Padre y del Hijo llega a ser como la de una roca, sólida, firme. Somos uno, Él y yo somos uno. ¿Cuántos pueden decir hoy, Dios y yo somos uno? Amén. Mi Padre y yo somos uno. Sí, te quiero mucho, mamacita, te quiero mucho, papacito, te quiero mucho, mis hijitos, pero el Padre y yo, uno somos. Amén. Y con quien se hacía uno era con el Padre. Por eso toma mucha relevancia ya en la escritura. El latín y el griego, la palabra para padre es la palabra pater. Pater, que es patriarca, de donde viene también patria, patrón, proveedor, protector. Es esa misma palabra, pater, tanto en griego como en latín. Y de ahí, entonces entendemos por qué Pablo está diciendo, Abba Padre. ¿Por qué? Porque yo puedo hacerme uno solamente con Papá Dios. Y la aspiración que debiéramos tener, iglesia, nosotros es esa. Y aunque hoy es un día en el que se honra a los papás, no quería pasar por alto. Hace un momento
pasé por alto esta relación del ser humano con Dios en un nivel de paternidad. Estuve hablando solamente sobre los padres biológicos, que lo voy a hacer también en un momento, la forma de honrarlos y de bendecirlos, la manera en la que a los padres se les tiene que agradecer y darles un lugar por mantenerse firme y cubrirnos y protegernos y darnos identidad en su manera de concebir la paternidad. Por eso también le pedí que fuéramos a Lucas 15, porque en Lucas 15 vemos la manera en la que este padre se relaciona con sus hijos. También es una figura, una metáfora también de la relación de Papá Dios con nosotros. Pero lo primero que quiero que veas aquí es que es la historia donde el hijo pródigo se pierde, despilfarra los recursos que tenía su padre y regresa, y lo primero que tú ves es que el padre no le dice nada al hijo, no le reprocha nada, no le reclama nada. Y tú dices, a ver, ¿qué clase de historia es esta? En la que un hijo hace y deshace y regresa y nadie le dice nada. ¿Alguna vez llegaste a tener conflictos con tus hijos? ¿O tú fuiste un hijo conflictivo? Y los tíos le decían a tu mamá, dile algo. ¿O a poco lo vas a dejar así? Si no fue una gracia lo que hizo. Dile algo. Y no, pues entonces le daban cuerda a tu mamá y ahí iba y te decía, no, es que lo que hiciste fue esto y esto y eso. O el papá iba y te reclamaba lo que habías hecho mal. En la historia, tú ves que el padre no le dice nada. Escúchame, ¿por qué? Porque el amor de Dios obra partiendo de un propósito, no de una circunstancia. Escuche lo que le estoy diciendo. El amor de Dios obra partiendo de un propósito, no de una circunstancia. Amén. Amén. Ese es el amor de Dios. Por eso es que el amor de Dios no es como el nuestro. Tú eliges. Tú eliges a quién amar, cómo amar. Algunos todavía, ahora ya tenemos a Cristo y no tenemos esos problemas, pero todavía venimos de familias donde querían más al mayor. O querían más si eran puras mujeres y solo un hombre, al hombre. O viceversa. O querían al que sacaba más notas, mejores notas en la escuela. Bueno, el amor de Dios no es así. El amor de Dios no parte de circunstancias de que este saca buenas notas, este no, voy a querer más a este que a este. No, el amor de Dios parte y obra de la base de su propósito sobre alguien. Y eso a veces nos cuesta entenderlo. Y queremos que Dios ame como nosotros. Así como tú escoges a alguien a quien amar, quieres que Dios escoja a alguien a quien amar. Por circunstancias. No, el amor de Dios es por propósito. Es lo primero que estás entendiendo en la historia. Es un amor que tiene que ver con propósito. Por eso es que no le dice nada. Porque su propósito era más grande. Pero no solamente porque su propósito era más grande de lo que él había hecho, sino que él sabía que el día de mañana a ese muchacho todos le iban a decir de cosas. Y él se iba a quedar con la idea, excepto mi papá no me dijo nada. Todos me reprocharon, todos me reclamaron, me insultaron, me apodaron, etcétera, etcétera, excepto papá Dios. Amén. ¿Cuántos se gozan que papá Dios jamás nos reprochó algo, sino que nos perdonó y arrojó todo a lo profundo de la mar y se olvidó de todo? Amén. Ese es el amor de Dios. Así que dice la Escritura que entonces el Padre va a hacer cosas que rebasan nuestra manera de entender la forma en la que Dios obra. Dice la Escritura que entonces el Padre no dijo nada y mandó pedir el vestido. Vestir a su Hijo, vestirlo. Y es la manera en la que somos cubiertos, es la manera en la que Dios nos cubre, es la manera en la que nosotros tratamos de cubrir a las personas que amamos.
Cubrimos a las personas que amamos con la capacidad que tenemos para cubrirlos. No los puedes cubrir más que la capacidad que tienes para hacerlo. El tipo de ropa, de vestimenta, de calzado que usan los hijos refleja la capacidad que tenemos para cubrirlos. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando tú ves a papá Dios cubriéndote y ves la capacidad de Él para cubrirte, para vestirte, para darte esa protección y esa cobertura. Por eso escúcheme bien, cuando dice la palabra de Dios que Jacob le hizo una túnica de colores a José, la túnica de colores era Cristo, era el Rey de Reyes y Señor de Señores, que iba a cubrir a José de principio a fin en su vida. Esa cobertura jamás se iba a apartar de él. Y es donde tenemos que enfocarnos, iglesia, porque de repente perdemos la perspectiva por las circunstancias en lugar del propósito. Y la cobertura, el vestido que Dios había puesto sobre José, que había puesto sobre este hijo, tenía que ver con su propósito. Amén. Así que la cobertura, la túnica de colores, que no quiero entrar al tema de los colores, porque el tema de los colores es profundísimo. Cuando di la serie de Apocalipsis les hablé sobre los colores del fin de los tiempos. Y le hacía yo énfasis en 3 colores que están predominando en el mundo. Bueno, no, eso dejémoslo para Apocalipsis cuando nos toque dar eso. Pero esa túnica de colores tenía que ver con Cristo. Cristo estaba cubriendo a José de manera permanente. Iglesia, nuestra paternidad está limitada. Usted lo sabe bien. Pero la cobertura de la paternidad de Dios es segura, iglesia. Amén. Yo no sé qué clase de hijos tengas, ni qué clase de hijo fuiste tú. Lo que sí sé es que estás cubierto y tus hijos están cubiertos. Dile al que está a tu lado, estás cubierto. Amén. Lo vistió, le dio otra vez su identidad de padre y de hijo, de padre hacia hijo. Le dio su posición en la casa, pero además dice la Escritura que lo calzó. Lo calzó. Y usted sabe perfectamente bien a lo que Pablo se refiere, precisamente con la idea de la vestimenta romana, con ese concepto romano que para su tiempo era lo más avanzado y desarrollado que existía. Y el calzado tenía que ver con, diga conmigo, propósito y destino. Porque tenía que ver con el evangelio de la paz. Calzado los pies con el evangelio de la paz. ¿Recuerdan ustedes la película de Forrest Gump? Cuando Forrest Gump está en un hospital y la enfermera interactúa con él y él se le queda viendo a sus zapatos y le dice Forrest Gump a la enfermera: mi mamá decía que los zapatos de las personas siempre te dicen de dónde vienen y a dónde van. ¿Recuerda eso? Esa es una realidad. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Propósito y destino. ¿Por qué me puse estos zapatos? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Cuando tú calzas tus pies con el evangelio de la paz, es ahora tú sabes de dónde vienes y a dónde vas. Ahora para ti ya no es incierto, ya no hay inseguridad. El calzado tenía que ver con propósito y destino, de dónde vengo y a dónde voy. Porque muchos de nosotros, iglesia, lo que hace que aún nuestra vida cristiana se vuelva un tanto incierta, insegura, llena de dudas, es que sigo en la iglesia con la idea de no sé de dónde vengo y a dónde voy. Y un día como hoy, en el que la paternidad
es importante asimilarla, entenderla. No solamente porque queremos honrar a Dios como Padre, sino porque muchos de nosotros tenemos padres o fuimos padres y no los hemos honrado y no hemos sido agradecidos porque dieron lo que pudieron con lo que tuvieron. No fuimos agradecidos. No hemos sido suficientemente honorables para reconocer el esfuerzo que ellos hicieron para mantenerse en pie, para llegar a casa cuando no querían llegar. Y los que estamos casados y tenemos familia, sabemos que muchas veces después del trabajo no quieres llegar a tu casa. Pero llegas, te esfuerzas por llegar. Esa es la parte humana, que a veces no honramos, que a veces no trabajamos, que se nos hace fácil, un día más. No, tienes que honrar lo que hay detrás de un día como este. En la parte natural, en la parte humana, cuánto más en la parte espiritual. Ahora que estamos entendiendo nuestro propósito y destino, una vez que estoy vestido, que estoy calzado, que estoy cubierto con el amor del Padre. Amén. Dice la Escritura que no solamente le puso calzado y le puso vestimenta, sino dice la Escritura que también le puso un anillo. Y el anillo tenía que ver con dones, habilidades, facultades que ahora él tenía de parte del Padre para poder operar y funcionar. Sin el anillo, él no tenía los dones y las habilidades para funcionar como hijo del Padre, porque no iba a ser reconocido por los mayordomos, por los trabajadores del Padre. Tenía que tener esas habilidades, esos dones. Dile al que está a tu lado, tú tienes habilidades, tienes dones. Deja de menospreciarte. A veces te menosprecias, especialmente las mujeres cuando dicen, pues yo solo me dedico al hogar, pastor. Ese es un don. Amén. Está viviendo usted los tiempos en los que es más fácil decirle a una persona licenciada que decirle señora. Amén. Porque es una habilidad, es una capacidad que recibes de Dios para mantenerte firme donde otros no. Para mantenerte estable donde otros son inestables. Eso es lo que honramos el día de hoy. Es a los padres que se han podido sostener en los momentos donde otros han soltado por las razones que sea. Amén. Así que has recibido habilidades, has recibido dones. Escucha, mi iglesia, solamente el Padre tiene lo que te pertenece. Solo el Padre tiene lo que te pertenece. Y mientras no entiendas eso, irás por la vida buscándolo en lugares equivocados. Mientras no entiendas que solo el Padre tiene lo que te pertenece, no lo tiene nadie más. Deja de buscarlo en Pancho o en Pancha. Deja de buscarlo allá en un título profesional, en un trabajo, en una posición en el trabajo. Lo que te pertenece, el que lo tiene, es Dios. Las habilidades y las capacidades que te pertenecen no vienen de otras personas. No esperes que otros te digan que eres capaz, que eres talentoso, aunque lo hayamos hecho hoy aquí. Lo hicimos para que te quede muy claro que el que lo está diciendo es Dios. Es Dios el que ha puesto en ti el anillo de habilidades y facultades para poder operar como hijo. Amén. Eres un hijo, no eres un esclavo, dice la Escritura. Por eso recibimos ahora el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, ahora soy tu hijo. No más opero en un espíritu de esclavitud. Esa era la condición del hermano mayor de este muchacho. Él operaba en un espíritu de esclavitud, mientras que él en un espíritu de hijo, a pesar de. Iglesia, por eso siempre lo digo esto. Hay más esperanza en el pródigo que en el que siempre está en la casa. Dile que está a tu lado, yo soy el pródigo. Amén. ¿Cuántas veces te han dicho que eres pata de perro?
En ese cuartito que vio en la foto, en ese cuartito, me esperaba mi mamá. A las 8 de la noche tenías que estar en la casa ahí. Bueno, si se le puede llamar casa eso. Tenías que estar ahí a las 8 de la noche. Y yo no llegaba. Y entonces mi hermano, el mayor, decía, César, vámonos, nos va a pegar mi mamá. Y yo le decía, como quiera nos va a pegar. Aunque llegues a tiempo, ella pega, porque ella era de las que tenían la idea antigua de decir, yo agarro parejo. O sea, ella pegaba a todos parejo, no había de que no, parejo. Entonces yo le decía, como quiera nos va a pegar. Y él se iba, y yo llegaba ya como a las 9, 10 de la noche, y el palo, o el cinturón, y me daba en las piernas, y me decía, prefiero quebrarte este palo, a que te vuelvas un vago malviviente, y pa. Por eso le digo, yo era el pródigo. Usted también no se haga el muy... que se está dando golpes de pecho. Usted también era el pródigo. Pero hay más esperanza para el pródigo que el que está siempre en casa. Porque muchas veces está siempre ahí operando en un espíritu no de hijo. Un espíritu de esclavo. Aleluya. Acuérdese que el amor del Padre obra por el propósito, no por la circunstancia. Eso no lo puede perder en la historia porque es lo que cobra relevancia. Cuando Dios suelta sus dones y sus habilidades sobre nosotros, el problema que tenemos nosotros es que nos cuesta entender que tengo el anillo del Padre y que puedo operar en esa dimensión de hijo. Entonces me sigo comportando siempre como esclavo, con miedo, con inseguridades, con temores, en lugar de comportarme como hijo. Amén. Así que le puso un anillo, dice la Escritura. Le dio su posición, le dio su vestimenta. Pero esta es la parte que les va a gustar a todos. Le hizo fiesta. Aleluya. Diga conmigo, Dios es fiestero. Porque a veces tenemos la idea de un Dios amargado, hermano, que está todo reprimido ahí en la casa, viendo a ver quién se porta mal y golpear. No, Dios es fiestero. Todas las fiestas que se establecieron en el pueblo de Israel, Él las estableció. Él les dijo, y vas a tener fiesta, 7 días de fiesta. Hermanos, nosotros un día del Padre. ¿Cuántos papás esperan que les den una semana de festejo? Que te digan tus hijos una semana de fiesta para el Padre. Ve las 7 fiestas que el pueblo de Israel celebraba, Dios se las impuso. No era el pueblo que voy a hacer fiesta, era Dios. Yo soy fiestero, dijo Dios. Me gustan las fiestas. Háganme fiesta. Por eso lo que el Padre hace cuando el Hijo llega a la casa es una fiesta. Mientras que el otro o los otros están renegando, quejándose, ¿por qué? ¿Cómo? Tengo dudas, estoy confundido, si es o no es mi hermano, si es o no su hijo, le va a dar otra vez lo que perdió o ya no, tengo dudas. Hay gente que toda su vida se la pasa así, con dudas y con conflictos, en lugar de decir, hay una fiesta que el Padre tiene preparada siempre para mí. Hay una fiesta siempre que Dios ha planeado y ha diseñado. Escúchenme, para los que hemos aprendido a honrar al Padre. Es lo único que está esperando el Padre. Que le digas, Padre, déjame ser tu hijo. Ya estuve del otro lado, ya estuve allá en el mundial. Ahorita que el mundial está de moda. El otro día oí una persona que me dijo que se echó 4 partidos en un día del mundial. 4 partidos de aventura. Estuve todo el día en la casa y me eché los 4 partidos. Y como dicen los chavos, le dije, no manches. Te echaste 4 partidos de fútbol y no te puedes echar 2 cultos en la iglesia. Aleluya.
Dios es un Dios de fiesta, pero tienes que entenderlo tú. No es un Dios de solamente de tradiciones y costumbres. Es un Dios de fiesta. Amén. Pero solo entiendes eso cuando te mueves en tu posición de hijo. Cuando la pierdes, entonces pierdes el gozo, pierdes el chiste, el sentido de la vida cristiana. Por eso David, cuando le falló a Dios, de las cosas primeras que le dijo: vuélveme el gozo de mi salvación. Si hay algo que me hace falta es el gozo. Que no lo pierda. Que no pierda el gozo. Hay muchas cosas en la vida, en la medida que vas avanzando, que se van perdiendo de forma natural. Pero hay cosas que no puedes permitir que perderlas, porque es el gozo de tu salvación. Es la fiesta que se hizo cuando tu nombre se escribió en el libro de la vida. Es la fiesta que tienes que tener continuamente en tu ser interior, aunque no te festejen allá afuera. Papás, yo sé que muchos de nosotros hemos sido invisibles en momentos importantes de la vida de nuestros hijos, y que posiblemente muchos de ellos jamás nos han agradecido que lo que son y tienen es porque contribuimos para eso. Pero aunque seas invisible para ellos, no lo seas para ti mismo. Celébrate tú, festéjate tú, anímate tú, hazte fiesta tú, regálate flores tú, hazte un pastel tú. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere tenerte ahí reprimido como al esclavo. Y tú ya no eres esclavo, tú ya recibiste el espíritu de adopción. Así que mantente en una fiesta continua. Amén. Del que está a tu lado, estamos de fiesta con Jesús. Aleluya. Amén. Vemos en la Escritura diferentes modelos de paternidad. Diferentes. Estamos viendo el modelo de paternidad perfecto. Tú dices, ¿ese era un perfecto? Pues ¿cómo estarían los defectuosos? Él era el perfecto. Él era el perfecto. Porque obraba a través de propósito en su amor y no a través de circunstancias. Porque cuando tú ves a Jacob como padre, admiro a Jacob, su resistencia como padre. Tuvo 12 hijos. Y cuando usted lee los últimos capítulos de Génesis, cuando él les da la despedida, les da su palabra y se despide de ellos, tú dices, qué tremendos hijos tenía el Jacob. El mayor, dice la Escritura que Rubén se acostó con una de sus esposas. Su propio hijo, dice, por cuanto envileciste mi lecho, no serás más primogénito. Se lo dice Jacob. Pero vea la resistencia de Jacob. Cuando está describiendo a sus hijos, y les está diciendo lo que son. Iglesia, de las cosas más dolorosas para un padre es ver a sus hijos pelearse. Si tú eres hijo, evita pelearte con tus hermanos. Porque si hay algo doloroso para un padre, es que los hijos se estén peleando siempre. Y conozco muchas historias así, pero esta era una de esas en particular. Cuando ves cómo se peleaban entre hermanos, cómo se comportaron con Benjamín y con José, cómo los trataron, lo quisieron matar a José. Y tú dices, qué resistencia de Jacob como padre, qué resistencia, qué valor, qué fuerza. Y vemos en la Escritura diferentes modelos de paternidad que Dios los permite para que, iglesia, entendamos esto. La disfunción de la relación o de la familia no es un impedimento para tener hijos y tener una familia bendecida, porque Dios bendijo a esta familia. Escúchame,
La primer pareja que existió, Adán y Eva, eran disfuncionales. Y aún así, crearon una familia. Y esa familia creó una comunidad. Y esa comunidad creó el mundo. Amén. Amén. Porque a veces nos quedamos con ideas equivocadas acerca de la manera como Dios obra en situaciones que no entendemos, especialmente en el tema de la paternidad. Dios está obrando ahí, Dios está obrando ahí. Pero admiro la resistencia de Jacob. Yo no sé si podría resistir eso. Por eso creo que Dios, algunas personas nos permite pasar por ciertas situaciones y otras no. A otros pasan por ese tipo de situaciones y resisten y soportan. El otro día le venía diciendo a mi hermano Cuauhtémoc, veníamos del instituto y le decía, veníamos hablando de la salud y le decía, una de las razones por las que creo que no me enfermo y que Dios me mantiene saludable es porque soy el tipo de persona que cuando se enferma se enoja. ¿Conoces personas que cuando se enferman se enojan? Bueno, yo soy uno de esos. Porque unos se ríen, está bien enfermo de gripe y con la risota y dices, wow, está bien malo, haciéndose estudios y contento, feliz. Yo no soy ese tipo. Entonces, como Dios sabe que yo cuando me enfermo ando de malas, Dios dice, lo voy a mantener sanito porque va a andar molesto, enojado. Te digo esto porque las pruebas y las luchas, las dificultades que vemos en las familias o en las relaciones, muchas veces nosotros no entendemos porque decimos, ¿por qué tienen tantos problemas ellos? Porque pueden aguantar esos problemas. ¿Por qué nosotros no nos tocó pasar por esos problemas? Porque no los hubiéramos aguantado. Y cuando tú ves una familia como la de Jacob, tan llena de tantos problemas, problemas ya los vio usted a nivel mega, hermano. Y cómo el Jacob aguantó, resistió. Y es ahí donde quiero agradecerle a todos los papás que han aguantado, que se han mantenido en pie, resistiendo todas las cosas que ha tenido que pasar como padre con sus hijos, en su casa, con su familia, en su relación, y que no ha sido para nada fácil. Y quiero comenzar dándoles gracias por ser amable cuando quería ser desagradable. Gracias por esforzarte para suplir las necesidades cuando ni siquiera un mago pudo suplir tanto, y lo hiciste tú. Gracias por hacer lo mejor que pudiste con lo que tuviste. Gracias por trabajar tanto aún estando cansado. Gracias por ayudar a otros a que realizaran sus sueños. Gracias por estar presentes para servir y para ayudar. Aunque haya sido invisible muchas veces, hoy Dios te dice, yo te vi. Yo te vi. Porque los hijos somos así. Los hijos cuando las cosas no salen bien es, tú nunca me diste. Tú nunca me ayudaste. Tú nunca hiciste nada por mí. ¿Cuántos somos de los papás que queremos que los hijos olviden ciertas cosas y recuerden otras? La mayoría recordamos lo malo y olvidamos lo mejor. Dios quisiera que olvidaras lo malo y recordaras siempre lo mejor de Él. Pero los hijos son así. Recuerdan siempre el día que les diste una cintaraza, pero se olvidan todas las veces que los llevaste a comprar tenis, zapatos, ropa. A veces privándote tú para que ellos la tuvieran. Gracias porque nos dieron
lo que ellos mismos necesitaban. Gracias porque no se desplomaron y siguieron avanzando, aunque hubo muchas razones para soltar. Y el personaje que ilustra este principio, esta verdad, es Jairo. Jairo dice la palabra de Dios, que aunque era un principal en la sinagoga, aunque tenía un reconocimiento muy alto, aunque la sociedad lo admiraba y corría el riesgo de perder su posición y su reputación, lo que él hizo es ir a Jesús. Ir a Jesús en ese tiempo era como si a ti un hermano ahorita te viera entrando a un lugar donde echan las cartas, o hay adivinación o brujería, y que te vieran que, ay, el hermano todavía practica la brujería. Eso era como ir a Jesús. A Jesús no lo tenían como nosotros lo tenemos, como el hacedor de milagros. Lo tenían como un brujo. De hecho, en el Talmud, los registros que hay acerca de Jesús es que él era un brujo y que con la magia y su brujería hacía milagros. Pero a Jairo no le importó. Era su hija. Era su hija. Era su hija la que quería que sanara. Hizo a un lado todo eso para firmemente ir a Jesús y buscar la sanidad de su hija. Amén. Esos son los padres que hoy queremos honrar. Gracias, porque no les importó nada y se han mantenido en pie hasta hoy. Amén. Tu llamado merece la mejor preparación. El Instituto de Entrenamiento Teológico abre sus puertas para capacitar a pastores y líderes. Ven y prepárate con nosotros.